Buenos días o buenas tardes a todos. Soy el Padre Agustín del Vicariato de Iquitos. Quería compartirles algunas reflexiones acerca de la misión en nuestros vicariatos, en nuestra federación. Nuestros vicariatos son eminentemente misioneros. Esa es la noble herencia de nuestras provincias madres a las que pertenecemos. Es tan importante por ello conocer el concepto de misionero o del significado que tiene ser misionero y hacer misión en estos días. La misión como tal constituye en la Iglesia su fundamento, su ser. Es un mandato directo que recibió de aquel que la quiso crear. Cuando nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Cristo mismo quiso que su esposa, la Iglesia, poseyera su carácter misionero. Pues así como Él salió del Padre y recibió un envío, como nos lo dice el mismo Evangelio de Juan, yo no hablo por mi cuenta, sino lo que el Padre me ha mandado a decir y hacer. Asimismo Jesús envía a sus discípulos por el mundo a llevar la buena noticia. Esa es justamente la labor y el espíritu del misionero. Ser portador de una buena noticia. Una noticia que planifica, que libera, que colma y que sana. El misionero se convierte en una prolongación histórica de la misión de Cristo, encomendada por la Iglesia. Como agustinos, debemos tener en cuenta que hoy la evangelización debe ser inculturada. ¿Qué es la inculturación? Es un término nuevo, pero que hace referencia a una realidad anterior, el de la encarnación, es decir, la palabra de Dios debe ser encarnada en los mundos, situaciones y culturas diversas en las que nos encontramos como misioneros. Con ello, no solo su trascendencia no queda afectada, es decir, que no se va a quedar estancada en un tiempo y un lugar, no, sino que al contrario, es más bien reafirmada. Con esta perspectiva queremos poner el dedo en la llaga, en un país, en nuestro Perú, en donde hay grandes diferencias, diversidades raciales y culturales. Las culturas y los valores de los diferentes pueblos indígenas, de los diferentes pueblos autóctonos, en donde nosotros trabajamos, constituyen una gran riqueza que debe ser aprendida y apreciada por quienes tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Dios. Estamos ante una tarea inmensa y urgente que apenas ha sido iniciada y un estimulante desafío actual al sentido de ser agustinos misioneros. Asumir esa perspectiva es renovar la opción por todos aquellos que sufren el abandono, el dolor, la incomprensión, la angustia, el hambre, en definitiva, la muerte temprana a causa del egoísmo de sus hermanos. Por ello, ser misioneros, en definitiva, exige conocer con seriedad la realidad, pero también exige ahondar en las razones últimas del sufrimiento de nuestro pueblo. Eso nos va a conducir a una mayor eficacia pastoral en nuestras acciones y a profundizar la reflexión teológica. Esta forma de ser misioneros y hacer misión debe marcar también nuestra espiritualidad, es decir, el seguimiento de Jesucristo. Desde el compromiso de caridad en la evangelización se comprende mejor el amor hacia el prójimo. No se concreta en las relaciones aisladas, sino que toma las proporciones de la comunidad junto con sus características propias. Como menciona el teólogo Gustavo Gutiérrez, evangelizar es anunciar con obras y palabras la acción de Cristo, habiendo vencido en la raíz las fuerzas del pecado que dominan al hombre viejo. A través de su entrega hasta la muerte y su resurrección por el Padre, el Hijo de Dios hecho carne, allana así el camino del hombre nuevo, a fin de que dé cumplimiento a su vocación de comunión con Dios en el cara a cara paulino, como lo menciona Corintios. Esta concepción misionera también abarca todas las dimensiones humanas, personales, sociales, debido a que la liberación del pecado va al corazón mismo de la existencia humana,
allí donde la libertad de cada uno acepta o rechaza el amor gratuito y redentor de Dios como acción entera de la salvación de Cristo. Una tarea capital en el anuncio del Evangelio hoy es contribuir a dar salvación de Cristo. Una tarea capital en el anuncio del Evangelio hoy es contribuir a dar sentido a la vida. Tal vez en los primeros momentos de trabajo nuestros hermanos mayores dieron por presupuesto esto, como también se consideraba como algo dado la inspiración y afirmación de las verdades fundamentales del mensaje evangélico. Sea lo que fuere de esto, lo cierto es que al presente, al hoy, es necesario volverse a inquietar por los cimientos de las condiciones humanas y de la vida de la fe. Una vez más, se recuerda que el compromiso misionero y la sincera inserción en las realidades de nuestros pueblos, de nuestros vicariatos, es una opción centrada en el amor gratuito de Dios. Esta tiene una gran palabra al final de nuestra concepción misionera y de misión en sí. Ello coloca nuestra vida entre la tensión y la solidaridad histórica, entre la tensión mística, lo que no es sino una manera de repetir lo que el Evangelio, al final y en resumidas, dice. El amor a Dios y el amor al prójimo resumen este mensaje de Jesús. Y como tal, también resumen nuestra forma de ser misioneros. Bien reafirmada. Con esta perspectiva queremos poner el dedo en la llaga, en un país, en nuestro Perú, en donde hay grandes diferencias, diversidades raciales y culturales, las culturas y los valores de los diferentes pueblos indígenas, de los diferentes pueblos autóctonos, en donde nosotros trabajamos, constituyen una gran riqueza que debe ser aprendida y apreciada por quienes tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio de Dios. Estamos ante una tarea inmensa y urgente que apenas ha sido iniciada y un estimulante desafío actual al sentido de ser agustinos misioneros. Asumir esa perspectiva es renovar la opción por todos aquellos que sufren el abandono, el dolor, la incomprensión, la angustia, el hambre, en definitiva, la muerte temprana a causa del egoísmo de sus hermanos. Por ello, ser misioneros, en definitiva, exige conocer con seriedad la realidad, pero también exige ahondar en las razones últimas del sufrimiento de nuestro pueblo. Eso nos va a conducir a una mayor eficacia pastoral en nuestras acciones y a profundizar la reflexión teológica. Esta forma de ser misioneros y hacer misión debe marcar también nuestra espiritualidad, es decir, el seguimiento de Jesucristo. Desde el compromiso de caridad en la evangelización se comprende mejor el amor hacia el prójimo. No se concreta en las relaciones aisladas, sino que toma las proporciones de la comunidad junto con sus características propias. Como menciona el teólogo Gustavo Gutiérrez, evangelizar es anunciar con obras y palabras la acción de Cristo, habiendo vencido en la raíz las fuerzas del pecado que dominan al hombre viejo. A través de su entrega hasta la muerte y su resurrección por el Padre, el Hijo de Dios, hecho carne, allana así el camino del hombre nuevo, a fin de que dé cumplimiento a su vocación de comunión con Dios en el cara a cara paulino, como lo menciona Corintios. Esta concepción misionera también abarca todas las dimensiones humanas, personales, sociales, debido a que la liberación del pecado va al corazón mismo de la existencia humana, allí donde la libertad de cada uno acepta o rechaza el amor gratuito y redentor de Dios como acción entera de la salvación de Cristo. Una tarea capital en el anuncio del Evangelio hoy es contribuir a dar salvación de Cristo. Una tarea capital en el anuncio del Evangelio hoy es contribuir a dar sentido a la vida. Tal vez en los primeros momentos de trabajo nuestros hermanos mayores dieron por presupuesto esto, como también se consideraba como algo dado la inspiración y afirmación de las verdades fundamentales del mensaje evangélico. Sea lo que fuere de esto, lo cierto es que al presente, al hoy,
es necesario volverse a inquietar por los cimientos de las condiciones humanas y de la vida de la fe. Una vez más, se recuerda que el compromiso misionero y la sincera inserción en las realidades de nuestros pueblos, de nuestros vicariatos, es una opción centrada en el amor gratuito de Dios. Esta tiene una gran palabra al final de nuestra concepción misionera y de misión en sí. Ello coloca nuestra vida entre la tensión y la solidaridad histórica, entre la tensión mística, lo que no es sino una manera de repetir lo que el Evangelio, al final y en resumidas, dice. El amor a Dios y el amor al prójimo resumen este mensaje de Jesús. Y como tal, también resumen nuestra forma de ser misioneros.